continuamos con su programa En el Corazón de la Familia, dirigido a todas las familias nicaragüenses. Esta vez con el tema la transición de la educación primaria a la educación secundaria. Ya tenemos con nosotros a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Luisa Amanda Gadea, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Bienvenida. Y al padre de familia Diego Salomón Benedit Paniagua. Sea bienvenido, don Diego. Bien, Luisa Amanda, sabemos que el ser humano desde que nace pasa por una serie de transiciones que le son vitales para su buen desarrollo evolutivo y que estas transiciones entre etapas educativas son la preocupación de jóvenes, estudiantes, de docentes, de padres de familia, por lo que viene a generar, digamos, en estos jóvenes cambios tanto a nivel emocionales, psíquicos, y entonces yo te pregunto, ¿qué tan significativo es esta transición que viven estos muchachos de la educación primaria a la educación secundaria? Bueno, ante todo, muchas gracias por compartir nuevamente este espacio. Es importante cuando uno de alguna manera puede aportar un mínimo granito de arena para dar algunas expresiones que siempre y cuando sirvan de abono para fortalecer estos procesos educativos. Bueno, ya lo mencionabas, el hecho de lo que es la parte evolutiva del desarrollo de todo ser humano por el cual transitamos, y hablando de la significancia de esta etapa cuando nos referimos a la adolescencia y lo asociamos versus discapacidad, es muy importante, es muy significativa, porque una vez que se presenta esta etapa hay cambios bastante sustantivos desde el ámbito físico, desde el ámbito psicológico y desde el ámbito social. Entonces, cuando hablamos de todos estos ámbitos, hay que hacer mucho énfasis a la parte de la familia. ¿Por qué razón? Porque cuando se vuelve a enfrentar a esta etapa, en el caso de una persona con discapacidad, es como remover la parte del primer momento en que se llevó a cabo el diagnóstico, ¿ya? La situación como tal, la condición, porque cuando hablamos de discapacidad es una condición. Entonces es como volver a remadurar todo aquello que se vivió con anterioridad y empezar a enfrentar otra etapa nuevamente, que casi le podríamos llamar duelo, porque definitivamente trae consigo muchos factores negativos. Incluso hay depresión, hay temor ante las nuevas experiencias, el hecho de cómo va a ser aceptado dentro de un núcleo social diferente. Ya no son los mismos coetáneos de la primaria con los cuales él se va a enfrentar, sino que ya son una especie, digamos, de jovencitos que están entre una etapa de 12 a 16 años, ¿ve? Donde hay cambios, como lo mencionaba anteriormente, también psicológicos, y hay una búsqueda de identidad. ¿Quién soy yo y qué papel represento ante los demás? ¿Ya? Entonces, incluso existe un juego de roles, ¿ya? Donde el joven, en este caso ya el adolescente, quiere pertenecer a un grupo. En el caso del joven con una discapacidad, hay muchos factores, hay muchos retos. Entonces, la significancia es más acentuada, ¿ya? Entonces, aquí tienden a haber muchos factores que entran en juego para poder desarrollar a plenitud esta etapa. O sea, es decir, que la adolescencia aquí es fuerte y tiene que ver mucho con lo que es esta transición de la primaria. Trascendental. Es trascendental porque, como lo mencionaba anteriormente, es una renovación de lo que ya se ha vivido en una etapa anterior. Es como cuando hablábamos del tema de transición del hogar hacia el centro educativo. Es casi similar. ¿Por qué razón? Porque se va a enfrentar a un contexto completamente diferente. Y entonces va a jugar con una especie de situaciones diversas que, como pueden ser positivas, pueden ser negativas. Entonces la situación tiende a ser casi igual, ya no de la misma manera, porque el joven ya está suscitando otra etapa, ya ha experimentado cambios de otro tipo, físicos. Entonces ya viene haciendo otro nivel. Sí, claro. Hay otros niveles de autonomía e independencia, pues, pero que también tienen que valorarse. Muchas gracias, Luisa Amanda. Sí, claro que sí. Bien, papá, ya escuchábamos, ¿verdad?, a Luisa Amanda, la psicóloga, que ella nos expresa de que sí, realmente son cambios significativos que se dan en el joven al pasar de la primaria a lo que es la secundaria. Yo quisiera que usted como papá nos expresara, ¿verdad?, su experiencia de cómo usted vivió esa etapa de transición de su hija Milagro, de lo que fue el 6º grado o la educación primaria, ahora a la educación secundaria. Gracias por dejarnos participar en esta nueva experiencia con María Milagro.
desde que ella estaba promocionando su 6º grado, ya estábamos pensando en una nueva etapa de transición, porque era más difícil que la que ella había pasado. De la primaria a la secundaria es más difícil. Primero salimos de ahí, fuimos a buscar colegios, fuimos a un colegio privado, me negaron la matrícula, podemos decir, porque dijeron que no estaban preparados para dar ese tipo de enseñanza, pues. Que había que esperar o preparar personas para darle clase a una persona con esta capacidad, pues. Después de ahí salimos y nos fuimos al Colegio Público Chiquilistagua, donde mirábamos que la superficie, la estructura era bien difícil, pues, para ella. Entonces, pero ahí nos dieron inmediatamente, nos atendieron, nos matricularon a la niña y comenzamos a la nueva etapa, pues. Iniciaron las clases y comenzamos a llevarla, a hacer el acompañamiento a una nueva y difícil carrera que ella iba a enfrentar ahí. ¿Por qué? Porque de dejar un 6º grado con un profesor que le daba clase todo un día, a pasar a dar 9 profesores, cada hora un profesor, y es difícil. También pensamos que los profesores pues se adaptaran a la enseñanza de una persona que era por primera vez. Y que me imagino que en ese centro tampoco no había nadie. Si eso nos dijo la profesora, la directora, no hay personal que pueda, pero vamos a aprender. Los profesores van a aprender de ella y ella de los profesores. Linda, eso es lo que nos dijo la directora. Pero bueno, comenzó las clases y nos vimos una semana enseñándoles cómo eran las cosas ahí, que eran más difíciles de donde ella había salido, porque en el Melania hay puntos de referencia para poder dirigirse de un lugar a otro, y allí es una estructura abierta, podemos decir de tierra, no es adoquinado, no es pavimentado, muchos obstáculos físicos, pues, es físico todo, entonces era más difícil. Eres arquitecto. Y pensábamos que sí, podían hacer el bullying, porque era la única niña con esa discapacidad. Pero gracias a Dios ha ido superando enormemente, pues. Y nosotros en la casa, que estamos cuidando, protegiendo, acompañándola, guardándoles mucho entonces nosotros pensamos que no es difícil cuando los padres están acompañando a un hijo con esa discapacidad. No es difícil el aprendizaje ni la enseñanza, sino porque si nosotros dejamos al hijo desprotegido de la familia, sí hay problemas. O muchas veces también lo sobreprotegemos. O sobreprotegemos y no va a ir ya a la secundaria, que se quede aquí en la casa. Entonces no le damos seguridad, le damos mucho, pues, seguridad a la niña. Y entonces tenemos que ahorita, pues, en sus cortes evaluativos, en un promedio de 98%, y es un logro muy grande, pues, con María Milagro. Muchas gracias, don Diego. Bien, Luis Amanda, ya escuchábamos, ¿verdad? Don Diego, con su experiencia como papá, ese acompañamiento que él acaba de hablar de los padres, de la familia, es clave. Es una riqueza. Lo que él menciona creo que se queda corto con lo que podía expresar cualquier teoría, ¿ves? Cuando hablamos de algo así. Bien, ahora yo quisiera que nos contara sobre cuáles son esos cambios que sufre el adolescente a la hora de pasar de lo que es la educación primaria a la secundaria. En sí, específicamente, ¿verdad? Cambios de la transición en sí. Que ya el papá mencionaba algunos, ¿verdad? Un docente, varios docentes. Sí, específicamente esos cambios van a radicar en la parte del contexto. Ya no se va a mover en el mismo contexto en el cual estuvo desarrollándose educativamente. Ya pasa no solamente de estar o interactuar con un grupo de estudiantes más pequeños, está trabajando ya con un grupo de estudiantes que de hecho pueden oscilar entre las mismas edades o no. Sin embargo, pasa a la parte curricular, que es atendida no solamente por un maestro, sino por varios maestros, ¿ya? Sí. La parte curricular de las áreas disciplinares también
Cada maestro asume una disciplina diferente. Y son más intensas, ¿no? Así es, más intensa y más compleja, ¿ya? Aparte de eso, también es interesante mencionar el hecho de que el tratamiento metodológico que vaya a tener el docente, en este caso el padre de familia hacía una mención muy especial de los maestros y la disposición que tienen para poder trabajar con un joven que está con una gran necesidad, porque existe una gran particularidad, ¿ya? A veces dentro de una escuela o dentro de un salón de clase pueden haber 2, 3 niños o jóvenes con discapacidad. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una necesidad muy particular a la cual es necesaria darle atención, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cambios de ese contexto, hablamos de cambios relacionados íntimamente con la persona, con el sujeto como tal, ¿ya? Porque cada quien va a vivir y va a experimentar esta etapa de una manera diferente. Ya lo decía, hay muchos cambios de diferente índole, ¿ya? Entonces, todos esos cambios van a interferir en la forma como ella se vaya desarrollando. Cuando digo ello, me refiero a la persona. Sí, y tenemos el caso, el ejemplo particular de Milagro, que es un ejemplo muy grandioso, ¿ve? Es un ejemplo y un modelo a seguir. Que tuviésemos más estas experiencias, considero que se abrirían más las oportunidades, ¿ve? Para una persona que sí tiene el ímpetu de aprender, de desarrollarse, y de hacer valer sus derechos como persona, como ciudadano nicaragüense. Conversando un poco con Milagro hace un momento, ella me preguntaba, profesora, pero estos cambios serán igual para mí que tengo una discapacidad u otro joven que no tiene una discapacidad. Vamos a preguntarle a Luisa Amanda cuando la tengamos ya en el programa. Te pregunto, ella quiere saber realmente sí, bueno, si son iguales o son diferentes y qué tanto duran, digamos, esta adaptación a estos cambios. Definitivamente no son iguales, ¿ya? Si bien sabemos de que es una etapa que adolece de muchos cambios, entonces cuando hablamos de la persona con discapacidad, definitivamente estos como que se acentúan más, se potencializan más. Entonces ese proceso de adaptación va a ser más severo, ¿ya? Va a ser más severo en la medida de que no se fortalezcan las condiciones para que esto se dé, ¿ya? Y el periodo de duración podría estar acorde a esa estimulación, a esa parte del aprovechamiento que se le vaya a dar. También acordémonos de que ya una vez en el 7º grado los muchachos viven varias transiciones de una disciplina a otra. Se va la docente de lengua y literatura, viene el de matemáticas. Esa es una pequeña transición que para nosotros decimos, pues eso es fácil, pero realmente a muchos muchachos les cuesta también ese tipo de transición. Así es, también porque está tratando con un adulto con caracteres, con una personalidad completamente diferente y con una metodología de trabajo también diferente. Hablamos que un docente de matemáticas no es igual que un docente de lengua y literatura, ¿ves? Y ya ni se diga de las otras disciplinas, ¿ya? Y aparte de eso, el temperamento y otros factores que entran en juego. Pero como lo decía anteriormente, todo esto tiene que ver con ese factor que vaya facilitando todo ese proceso. A veces no solo son las barreras arquitectónicas, ¿ya? Las que puedan existir. Ya lo mirábamos y lo citaba él en el ejemplo. Ya no es eso, sino la disposición que haya para poder abrir puertas y poder, como dicen, brindar la atención requerida, de acuerdo a cada particularidad. Sí, gracias. Ya don Diego, Luisa Amanda nos hablaba un poco sobre el rol de la familia. Ella decía que pieza clave para que ellos tomen esta transición de manera lo más natural posible es la familia. ¿Qué rol juega, don Diego? Cuéntenos, la familia en esta etapa de transición de estos jóvenes. Yo creo que la inclusión empieza por la casa. Primero la familia y después los profesores de escuela, donde ella, el acompañamiento y la seguridad, pues como le hemos dado en la casa, nosotros estamos pendientes de todas sus tareas, de lo que a ella se le deja pues, diariamente para poder ir trabajando en lo que es de enseñanza. En los primeros días mirábamos que estaba bien difícil las cosas porque no era 2 tareas como las que te dejan los profesores. Pero nosotros pues también tiene una madre con mucha disponibilidad en ayuda, en inclusión de ella de enseñanza, hacérsela más fácil, de enseñanza del colegio. Pero miramos que en algunos momentos hay como una dificultad, ¿entiendes? Que con tal vez algún profesor que se siente como
difícil hacerle una enseñanza a una persona con discapacidad, pero gracias a Dios hemos tenido profesores que se han dispuesto, que todos están pendientes. Sí, claro. Entonces usted considera que el rol de la familia es determinante. Ese es lo primero. Si la familia no está en la inclusión de la niña, estamos mal, no tenemos futuro. Pero ella, si nosotros, gracias a Dios, toda la familia, estamos. Muchísimas gracias, don Diego, ¿verdad?, por su valiosa respuesta. Luis Amanda, ahora quisiera que nos dieras tus recomendaciones puntuales para las familias que no ven. Bueno, sí, dentro de las recomendaciones para poder llevar a cabo estos procesos que son tan importantes, interesantes en el crecimiento personal, vamos a partir de ese núcleo que es la familia. Ese acompañamiento debe ser algo constante, pero no se debe de perder ese hilo que vaya a desarrollar mayores niveles de independencia y autonomía. El padre siempre, como dicen, está pendiente, pero la sobreprotección es algo que no va a contribuir en nada positivo. Entonces, la principal recomendación que daría es: hay que soltar al hijo, hay que dejarlo que enfrente esta brecha y estar monitoreando, ¿ya? De cerca, no de tan largo, ¿verdad? Pero sí es importante estar soltándolo constantemente. El otro hecho es, cada situación que se presente hay que apoyarle, hay que estarle acompañando en todo momento, porque habrá situaciones difíciles, ya el padre de familia lo mencionaba. Entonces el acompañamiento, las conversaciones, porque es un jovencito, está enfrentando nuevos cambios, nuevos horizontes, entonces hay que orientarle hacia dónde va a seguir. ¿Ya? Entonces, eso desde la parte de la familia, conducirle, ¿verdad?, hacia sus metas y motivaciones. Nunca hay que truncarle lo que quiere, ¿sí?, porque sabemos de que el nivel de alcance que pueda tener es máximo en la medida en que se lo proponga, en la medida en que haya apoyo. La otra parte de que a mí me gustaría mencionar es la recomendación no solamente para el padre de familia, sino para el otro contexto en el cual el joven se va a estar enfrentando, y es en la parte educativa hacia el docente, la disposición hacia el trabajo, ¿ve?, hacia el hecho de que debe de brindársele una atención personalizada, basada en sus particularidades, en sus propias necesidades, y en el trabajo que se debe de hacer con el núcleo en sí, con los jóvenes, con los compañeros de clase. Ya este nivel, a veces le llamamos coetáneos, pero ya estamos hablando más bien de congéneres. Tienen características similares y también diferentes. Hay roles, entonces, igual que busque cómo integrarlo a través de diversas estrategias. Él decía, en algún momento hay barreras en el centro, pero tiene amiguitas y le apoyan. Entonces, el docente es factor clave también. Dentro de la familia y dentro del centro educativo tenemos elementos que pueden apoyar al máximo, pero que también en algún momento podríamos cercenar. Entonces, mis recomendaciones van hacia el otro ángulo. Muchas gracias, Luis Amanda. Don Diego, sus recomendaciones a las familias, por favor. Un cliente con los hijos, con estas personas, que no sobreprotejamos a nuestros hijos, porque decía la psicóloga que hacemos un daño en vez de querer ayudar. Estamos dejando fuera de lo que él tiene el derecho, su derecho que tiene de defender a lo que él decida. Bueno, no podemos obligarle a algo que él no quiere. Así es. Tenemos que dejarlo que él define porque es voluntad, que es lo que necesita. Pero la inclusión primero es por el hogar, y por eso que tenemos claro los padres. Gracias. Muchísimas gracias, don Diego. Bien, bueno, estas recomendaciones estuvieron muy buenas. Ya mencionaba, ¿verdad, don Diego, que la inclusión comienza en la casa, en el hogar. Y es verdad, es muy cierto. Y además la inclusión, también ya lo decía, es derecho. Los jóvenes, niños con discapacidad tienen derecho, ¿verdad?, al igual que todos los demás jóvenes. También Luis Amanda nos hablaba que es importante para esta etapa de transición la familia, ¿verdad? El rol que juega la familia es determinante. Además también la escuela, esas estrategias que ya ella mencionó, que el docente tiene que trabajarla y tiene que trabajar la individualidad de cada joven, de cada adolescente, ya sea con o sin discapacidad. Entonces, vamos ahora, amigos televidentes, a un corte, no nos cambien.